a esa caída con la distancia. ¿Sí estamos? Entonces la pregunta es, o bueno, ese es el comentario. Esta curva que está ahí se llama curva de rotación kepleriana. Se llama curva de rotación kepleriana. ¿Por qué kepleriana? Porque los planetas obedecen esto. Obedecen esta curva de rotación a partir de estas ecuaciones. ¿Sí estamos? Pero entonces miren que el único efecto relevante en la curva de rotación de los planetas no es la distancia, sino también que el objeto que la atrae. Si estamos, entre más grande sea el objeto que la atrae, o sea, si buscamos una relación entre la velocidad y la masa, ¿cómo sería la curva? A mayor masa, mayor ¿qué? Entre mayor masa, mayor velocidad. Si estamos, la relación no es estrictamente lineal, ¿no? Está relacionado con la raíz cuadrada de ¿qué? De la masa. Entonces, ¿cómo es la curva? ¿Cómo es la curva en la raíz? Sí, como la función radical. Como así, ¿no? Entonces uno lo que esperaría es que la curva sea más o menos, obviamente tiene una constante que amplifica el efecto, que es esta. Claro que esta constante es muy pequeña, incluso si pongo 1, haría que si g fuera 1, sería una constante bastante grande, porque la constante g vale 10 a la menos 11, ¿cierto? Pero si supusiera que es un 1, pues produciría un efecto que es más o menos este. Si estamos con la ¿qué? Con la masa, ¿sí estamos de acuerdo? Así que la combinación de esas dos funciones, más o menos la combinación de esas dos funciones me debe dar el comportamiento de velocidad del sistema, ¿sí estamos? Entonces, entre más grande la masa, más grande la velocidad tangencial. Si lo pillan, la masa que atrae. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿a qué voy? ¿Cómo surge la materia oscura? Entonces, miren, no es difícil, es una tontería, simplemente es algo muy curioso. Eso funciona, estas ecuaciones que acabamos de deducir, y eso funciona muy bien acá. Funcionan muy bien acá en la localidad, es decir, en el sistema solar, y eso funciona muy bien. Entonces resulta que hay un físico que se llama Fritz Zwicky. Muy frito, muy sweet. Muy Fritz Zwicky. El man, Fritz Zwicky, está mirando el cielo, es astrónomo observacional, tiene un telescopio, el tipo está mirando al cielo y el man encuentra una cosa bien curiosa, mirando la rotación de las galaxias. Sí, Fritz Zwicky. El man encuentra una cosa en la rotación de las galaxias que es bien curiosa, y es, supongamos que esta es la galaxia, hagan un acto de fe, esta es la galaxia. Entonces tenemos un sistema de coordenadas acá. Esto es velocidad de rotación o tangencial, si quiere, velocidad tangencial de la Vía Láctea, es decir, cómo son las velocidades tangenciales de los diferentes puntos que están girando respecto a quién, respecto al radio. Miren nuestra curva cómo es una curva kepleriana típica que va cayendo. Miren cómo es la curva que encuentra Fritz Zwicky cuando mide. El tipo encuentra este levantamiento al inicio, que es que va de 0 al valor máximo que tiene acá, rápido, y luego miren lo que encuentra Fritz Zwicky con la distancia, que la curva hace esto con la distancia. Entonces la velocidad se mantiene más o menos constante, la velocidad de ¿qué? De rotación del sistema. O sea que no cumple con las ideas keplerianas de rotación, de que los planetas se mueven más rápido entre más cerca estén al Sol y más lejos entre más lejos se encuentren de la fuente que produce gravedad. Y uno dice, ¡ay, joder! O bueno, no, Zwicky dijo, eso sí está muy raro. Entonces, ¿qué hizo Zwicky? Pues fue a la ecuación de velocidad tangencial, partiendo de las leyes de Newton, partiendo de los problemas de rotación, y dijo, pero es que eso depende de la masa y depende del inverso cuadrado de la distancia, al inverso de la raíz cuadrada de la distancia. Entonces yo esperaría que esa curva descendiera, pero esa curva no desciende. Entonces más dice, si la combinación de estas dos curvas me da la velocidad tangencial de rotación y la curva no desciende, es porque entonces el efecto de la masa es muy ¿qué? Es muy grande.
Porque recuerda que la combinación de los dos efectos lo que define la velocidad tangencial, no solo la distancia, sino también que la masa. Entonces man dice, entonces si esta curva genérica, o sea la suma de estas dos curvas no desciende, sino realmente se mantiene más o menos constante, entonces es porque el efecto de la masa es demasiado ¿qué? Notorio. O sea, porque es que realmente la masa que produce esa rotación es demasiado elevada. Entonces el man dice, pero hay un problema. La masa visible, o sea, la masa de luz que yo veo, no es suficiente para producir ese efecto. O sea, la masa que hay no es suficiente para que el efecto de la masa sea más grande que el efecto de la distancia. Entonces el man dice, fácil. Eso debe ser que allá hay una cantidad de masa que yo no veo. Es una masa oscura. Y ya. Entonces man dice, allá hay una cantidad de materia tal que se llama materia oscura y yo no veo. Entonces man dice, voy a calcular cuál debería ser el valor de masa para que más o menos se produzca este efecto. Entonces el man con esta ecuación estima el valor de masa y dice, la cantidad de masa que debería haber es tanta. Y es tan elevada comparada con la masa que se ve, que debe ser una masa que no se ve. Se llama materia oscura. Ya. Aló. Ya. Ahí está la forma de resolver el problema. Así origina la materia oscura. Ya, no se pasa. Miren que no está lejos de la mecánica clásica, ¿no? Porque no digan, que esa gente que hace física actual, eso. Por eso es que cuando ustedes me dijeron que les dijeron que la mecánica clásica no era la chimba, les digo que la mecánica clásica es la recontra hiper mega chimba, panacea más extrema del mundo, porque lo que les estoy explicando que es materia oscura increíblemente exótica, lo estoy explicando con mecánica que clásica. Aquí no estoy metiéndome en nada, ni relativista, ni nada de esas vainas, simplemente estoy hablando de un efecto completamente ¿qué? Clásico, lo más clásico que usted quiera. O sea, aquí no hay grandes efectos loquísimos ni raros. Si estamos, obviamente esto se puede explicar a la luz de la relatividad general e incluso en la expansión y en el universo y modelos cosmológicos, pues por supuesto que sí. Pero es decir, sí se puede explicar. De hecho, esas teorías se explican de una manera mucho más depurada, mucho más decente estas cosas. Pero la idea básica está donde a un nivel de segundo semestre de mecánica clásica. Usted no necesita más o menos entender cómo es el juego. O si no me han entendido, díganme y repito la historia. ¿Nada? Eso es el juego. ¿Estamos? Hay una cosa que creo que alguien le ha comentado, creo que era Alberto, que yo le decía que iba a llegar un momento en que iba a hablar de estas cosas y que hay una teoría alternativa a la materia oscura. ¿Qué busca la teoría? La teoría busca predecir el comportamiento de esta aceleración constante. ¿Sí? Les voy a comentar un poco la teoría, que yo la sé rayar ahí más o menos de manera light. Venga a ver si me acuerdo. Hay una teoría que dice, si no me entienden no importa, la clase ya se acabó para cualquier efecto. ¿Estamos? Solo es un comentario ahí. No es que me vaya a ir, es que voy a explicar algo que de pronto se sale un poco del curso regular. Pero eso no importa, sino es un carretazo de física. Entonces, pille. Resulta que el modelo de materia oscura pues explica de alguna forma el comportamiento, incluso las galaxias que yo simulé, esas galaxias tienen componente de materia oscura debajo, o sea yo monté una estructura que se llama un halo de materia oscura, que es una cantidad de masa que soporta la rotación de las galaxias y que cumple esta condición. ¿Sí estamos? Pero entonces yo he leído sobre otras teorías alternativas e incluso las he rayado, incluso pues algunas gráficas hice y todo sobre eso. La teoría se llama Mont. Entonces, ¿la teoría en qué consiste? Se llama una teoría de gravedad modificada o así como Modified Newtonian Dynamics, una cosa así, ¿sí? En mal inglés eso. Sí, o teorías de gravedad modificadas. ¿Sí estamos? Esta teoría en qué consiste? Esta teoría dice, lo que pasa es que hay una cosa bien interesante y es que esta ecuación funciona muy bien cuando las aceleraciones centrípetas son grandes o son considerablemente grandes. Pero resulta que la aceleración centrípeta en las galaxias parece ser una aceleración centrípeta que tiende a cero. Es decir, que esa aceleración es tan pequeña que incluso llega a ser de estos órdenes. De 10 a la menos 10 metros sobre segundo cuadrado, o sea que muy pequeñas. Entonces, ¿qué dice el man que plantea la teoría? Ese man se llama Milgrom, se llama el tipo, es un man de Israel, es un man israelí y pues el man trabaja en un instituto, ¿cómo se llama?
se me olvida el nombre ahorita, en Israel, bueno, se me olvida el nombre ahorita. Y el hombre plantea, dice, vean, realmente con las aceleraciones centrípetas en esos modelos son tan bajas, entonces las leyes de Newton no están pensadas para esas aceleraciones bajas, dice él, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto sea cierto, quietos, porque esto sí son puras que teorías. ¿Sí estamos? Igual que lo de materia oscura también sigue siendo todavía una hipótesis ahí que todavía nadie ha descubierto porque hay que descubrirla. ¿Sí estamos? Si bien él dice, oiga, eso funciona y explica el efecto, no quiere decir que eso exista. Así como esto explica más o menos el efecto y no quiere decir que esto que exista, o sea que están en eso a ver qué es lo que realmente existe o no. Esto ya es teoría, esto es de punta, o sea, este artículo salió en 1982. Este artículo, ¿sí? Y Zwicky es de 1936, más o menos. O sea que eso son cosas de aquí y ahora, ¿no? No son cosas de Newton ni nada de eso por allá, 1600, no, son cosas con nosotros. Entonces, la idea del man es que las aceleraciones como son tan bajas, entonces hay tres regímenes. Un régimen clásico, que es el régimen de Newton, donde la ley de gravitación universal está definida por esta expresión y no hay problema. Hay otro régimen que es el régimen relativista, que es de relatividad general, que es el régimen donde está la ecuación de campo de Einstein que escribimos allá con Alberto la vez pasada, donde los campos gravitatorios son muy intensos, son muy grandes, son muy fuertes y ahí no se puede aplicar Newton tan fácilmente. Las leyes de Newton gravitacionales tampoco se ven muy bien usadas, toca modificarlas un poco con la ecuación de campo de Einstein. ¿Sí estamos? Entonces hay unos regímenes diferentes para lo clásico, lo relativista, de relatividad general, pero entonces este man dice que el régimen que él maneja es un régimen que ni la relatividad general ni la gravedad de Newton maneja. Porque es que Einstein, cuando se creó la relatividad general, estaba preocupado y quería que la gravedad, modelada como deformación del espacio-tiempo, cuando se le aplicara un límite, cayera en el límite de ¿qué? De Newton. O sea, que su límite inferior fuera ¿quién? Newton. Pero este man dice que estas teorías viven por debajo de las ideas de Newton. Entonces, el man lo que dice es, por eso se llama dinámica newtoniana modificada. Porque entonces el man dice, lo que pasa es que realmente realmente lo que está pasando es que las leyes de Newton no funcionan como nosotros creemos que funcionan. Quietos, que sean, porque es que o yo supongo una cosa, supongo otra, entonces es cuando las cosas se ponen pesadas. Rompa una vez eso mi hermano, que no, ya no sé, ese es el punto. O sea, allá suponen algo que nadie ha visto y hay que buscar unas partículas que se llaman machos, que se llaman no sé quién, y hay que mirar si existen o no existen. ¿Se van a tener o no? Y en eso están. Y este man dice, no, venga, lo que pasa es que yo quiero que no exista materia rara que nunca he visto, quiero es que se cumpla lo que veo, que lo único que veo es luz, o sea, materia visible. Pero entonces, para que eso funcione bien, tengo que coger la ley de Newton y modificarla. ¿Qué prefieren ustedes? Es lo que plantea tipo. ¿Qué se prefiere? Entonces el tipo dice, bueno, miren, lo que voy a decir yo es que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí estamos? Y como esto es fuerza centrípeta, entonces yo estoy seguro que la fuerza centrípeta, es que si me acuerdo bien de la demostración. Entonces, es masa por aceleración centrípeta. ¿Sí estamos? Pero entonces lo que yo voy a decir es que cuando la ley de Newton, cuando las aceleraciones del problema que estoy estudiando están en estos valores, están en estos regímenes, ¿sí? Entonces la ley de Newton no funciona estrictamente así, funciona así. Fuerza centrípeta va a ser igual a masa por aceleración centrípeta o por aceleración, simplemente, si quieren, multiplicada por un factor mu. Entonces ese factor mu, ¿qué hace? Ese factor mu es un factor que depende de esto, es un factor mu que se puede escribir en una idea a priori como A sobre A sub 0. Como toda teoría, no, ya, yo no sé lo que sea cierto, solo les estoy comentando. Lo que pasa es que ahí salen cosas bonitas, ahí salen cosas curiosas. Entonces man le dice a uno, lo que le dice el man a uno es, oiga, este factor mu se va a comportar como A sobre A sub 0 cuando la aceleración A sea cercana a A sub 0. ¿Sí? Cuando A sea aproximadamente A sub 0, entonces mu va a ser A sobre A sub 0 estrictamente. Pero cuando A sea muy grande,
o sí, sea muchísimo mayor que A sub 0, entonces, sí, muchísimo mayor que A sub 0, entonces mu, entonces mu va a ser igual a 1. Miren otra vez, si A es como A sub 0, entonces mu es A sobre A sub 0. Pero cuando A es muchísimo más grande que A sub 0, entonces mu es 1. ¿Sí estamos? ¿Cuál es el reto de la teoría? Buscar una función matemática que cumpla esta condición. Y de hecho las tienen. Por ejemplo, una función mu que me acuerdo yo que los manes plantean es mu igual a 1 sobre 1 más x, creo que, si mal no estoy, es una de esas. Y esa función cumple ese comportamiento en el intervalo 0 1. Bueno, si mal no estoy, esa es la función, podría estar equivocado. Pero bueno, el truco aquí no es ese. Aquí el truco es, miremos entonces cuando las aceleraciones son cercanas a quién. A sub 0, ¿sí? A sub 0 es una constante de la teoría, de Montt. Es un valor que es del orden de 10 a la menos 10 metros sobre segundo cuadrado. No me acuerdo ahorita el número, les diría mentiras, no me acuerdo el número, pero es del orden de 10 a la menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Alguna vez alguien me preguntaba en una conferencia, bueno, ¿y esa constante qué es? Entonces, en palabras de Milgrom, esa constante sería la aceleración media del universo desde que hizo su explosión hasta este momento. Claro, recuerden que ustedes pues, no pueden creer en mí, tienen que leer, ¿no? Lean cosas raras. Entonces, pero entonces pillen qué pasa con la ley de Newton cuando yo estoy asumiendo que la aceleración es tan cercana a 0. Entonces yo lo que digo es, la aceleración va a ser A sobre A sub 0. ¿Sí estamos? Entonces yo digo, entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a MA, y este mu, ya no le pongo mu, sino ahora pongo ¿qué? Como estamos cercanos a aceleraciones bajas, A sobre A sub 0. Entonces esto va a ser A sobre A sub 0. ¿Sí lo pillan? Y él dice, bueno, pero ¿quién es esa A? Porque entonces la fuerza centrípeta va a quedar así, F centrípeto igual a M A cuadrado sobre A sub 0. Y aquí no hay pierde porque las unidades son correctas, ¿sí o no? Porque A sub 0 es una aceleración, ¿no? Entonces como A sub 0 es una aceleración, pues dimensionalmente es correcto. O sea que ahí uno no se asara porque uno dice, no, pues joder, funciona, ¿sí o no? Entonces también es lo que hace el man dice, pero esa A, la de arriba, va a ser la aceleración clásica. O sea, la aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta en un movimiento circular? En términos de la velocidad. Entonces el man va a decir que esa aceleración es vt cuadrado sobre 2. ¿Estamos? Entonces miren, entonces voy a rayar por acá esta parte. Entonces el man dice, bueno, entonces miren, como la fuerza centrípeta queda igual a masa por aceleración al cuadrado sobre A sub 0, y A es vt cuadrado sobre radio, entonces me va a quedar que la fuerza centrípeta va a ser igual a masa por velocidad tangencial a la 4, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sobre el radio al cuadrado y A sub 0. ¿Sí estamos? ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, listo, severo. Pero resulta que miren que esto se llama mecánica newtoniana modificada, es porque él está modificando la segunda ley de Newton. ¿Sí estamos? Porque lo que hicimos fue modificar la segunda ley de Newton. Hay también otras que se llama, Mach, que es una teoría de gravedad modificada, pero él no modifica la segunda ley, él modifica la otra parte del igual, que es la fuerza de gravedad. O sea, uno puede modificar a este lado, modificar la segunda ley de Newton, o viene y modifica a este lado y modifica la gravedad. ¿Qué quiere usted? ¿Lo pillan? Esa también es curiosa. Esa la hizo un man que se llama Moffat. El Moffat. Entonces la fuerza centrípeta cumple la ley de Newton. Si estamos, entonces vamos a decir esto tiene un menos, bla bla bla, entonces ya lo voy a poner todo positivo, ¿estamos? Que no entre con el menos. Entonces esto dice que es Gm sobre R cuadrado debe ser igual a masa por velocidad tangencial, aquí me falta la m fuerza, sobre R cuadrado a sub 0. A sub 0. A la 4, discúlpenme, a la 4. Velocidad tangencial a la 4. ¿Sí estamos? Entonces el man dice, oiga, mire, claro que esta condición que yo estoy escribiendo es la condición crítica de Montt. ¿Qué quiere decir? Que es la condición crítica cuando R es muy grande, o sea, cuando R tiende a infinito. Eso no va a entrar en detalles, porque pues si quieren busquen el artículo del man del 82,
porque es como el primero y yo lo rayé y es fácil, es puro clásico. Entonces uno llega a esta condición, entonces uno dice, bueno, asumiendo que la masa m muere Kakaroto, inercia gravitacional, bla, 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 ¿nos vemos? Y entonces más dice, entonces miren lo que me queda, r cuadrado muere, ¿sí o no? ¿Aló? Y entonces nos queda que gm a sub 0 es igual a la velocidad tangencial a la cuarta. ¿Sí estamos? De tal suerte que la velocidad tangencial va a ser igual a la raíz cuarta de gm a sub 0. G constante, m constante, a sub 0 constante. Entonces el man garantiza con su teoría que la velocidad tangencial en infinito es constante. Miren la lista. G, m grande a sub 0 a la cuarta es constante. ¿Sí estamos? Y además el man cae en una relación empírica que se conoce como la relación de Tully-Fisher, que es una relación curiosa. Resulta que los manes para las galaxias espirales, las galaxias espirales como las que yo usé en la simulación, o galaxias de disco, ¿sí? Son como la Vía Láctea, los manes han encontrado una relación entre la masa y la luminosidad. O sea, el cociente entre la relación masa-luminosidad. Y es... Hijo de madre, espera, no me acuerdo. Déjenme pensar mientras tanto. Bueno, miremos mientras tanto acá cómo la vieron hasta ahí. Mientras yo voy pensando la relación masa-luminosidad. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Llegamos a una constante. El man quiere que la velocidad en infinito sea constante, entonces el man dice, miren, les tengo su velocidad constante. Y lo que verifica